Nada, aquí estamos comiendo garrofas debajo de una garrofera, ¿no? Vicente, gracias. Oye, una pregunta. La garrofera que tiene, bueno, el significado es algo más que un árbol, ¿no? ¿Tú por qué las proteges o estás cansino en el tema de las garroferas? En el tema de las garrofas. Mira, pues es una larga historia. De pequeño estás vinculado al cultivo, porque cuando tienes 14 o 15 años vas a recoger las cosechas. Y bueno, es un árbol pues que es algo normal, ¿no?, en tu pueblo. Luego, conforme te vas haciendo mayor, que ya vas saliendo, vas viendo otros sitios, vas viendo la importancia que tiene en realidad ese árbol, porque no lo ves en otros sitios. Aquí cuando sales del Portillo de Buñol ya no hay garroferas. No, porque este te marca el termo, ¿no? Claro, el termo a partir de 500 metros ya no hay garroferas por el tema de las heladas. Y luego que tiene que estar, dicen que la garrofera siempre que tiene que estar mirando al mar, tiene que estar cerca del Mediterráneo. El piso bioclimático. Exacto. Entonces también te vas dando cuenta del arraigo que tiene en estos pueblos, porque claro, es un árbol que ha estado arraigado muchos siglos atrás, de generaciones y generaciones que han trabajado el cultivo de la garrofera, que se han dejado la vida pues comiéndole terreno al monte, arribazando montañas, y bueno, ves el arraigo que va quedando de generación en generación de este árbol. Incluso en el léxico nosotros utilizamos la palabra engarrofar, te engarrofas cuando te cuesta tragar algún alimento. Exactamente. O incluso está el mote de garrofa, o hay muchos dichos como eres más bonito que un rebrotín de garrofera, o vas más tapado que una garrofera. ¿Tapado? Pues, tapado porque las garroferas cuando son pequeñas se tapan para el frío, para que no se hielen. Incluso el vínculo que hay, el ejemplo es como en el escudo de Cheste, que tiene 7 garroferas, para ver un poco la importancia que tiene el cultivo ese en estos pueblos, ¿no? Todas estas zonas al final, ¿no?, porque era la gasolinera de antes, ¿no? Esto era pues el petróleo de los animales, claro. Hasta bien llegado el siglo XX, que empezaron los primeros motores de explosión, era la gasolina, como tú dices, de los machos. Estamos en medio de una antigua gasolinera. Una gasolinera. ¿No? Muy bien. Sí. En fin, la importancia de este árbol es el paisaje que hace, lo protegemos, ¿por qué? Por el árbol en sí, por la cultura que lleva. La cultura está muy arraigada a este árbol, es el paisaje. Oye, es porque un hombre como tú protege garrofera. Sí, exactamente, pues es un poco es el paisaje en general, y ya no solo lo que es la garrofera, sino pues lo que conforman los ribazos, el mosaico que hace con otros cultivos, eso genera mucha biodiversidad medioambiental. Y bueno, pues eso, como te decía, lo que son la piedra en seco, las barracas donde se refugiaban, hay todo un elenco de elementos que giran en torno al árbol. A mí lo que me llama la atención, y antes estábamos hablando de la cantidad de garroferas que están huecas, ¿no?, y la cantidad de oportunidades para la biodiversidad que hay, y la importancia que puede ser estos árboles como árboles viejos, porque no tenemos... Sí, una garrofera en sí crea varios diferentes, digamos, de microhábitats. Los troncos, al estar pues como muchos agujeros, pues ahí viven pues un montón de mamíferos, de reptiles, de cualquier tipo de animal. Incluso el más destacado, yo cuando vas a visitar un garroferal siempre hay un mochuelo. El mochuelo está muy asociado a la garrofera. De hecho, hace poco se publicó un estudio sobre el mochuelo que está en claro retroceso en toda la península ibérica, y las marcas que quedaban eran en la zona levantina y justo coinciden con los garroferales que quedan. Igual que la lechuza de Telemann. Exacto. Le hace falta árboles viejos en el Pirineo para poder... ¿Y por qué se quedan huecas? Pues se quedan huecas, pues, una, por el tipo de poda que tienen. Por el tipo de poda, al ser una poda en vaso, le va entrando agua y poco a poco pues ahí les entra también un hongo, y poco a poco va pudriendo por ahí y se van agujereando las garroferas. Bueno, aquí estamos delante de una garrofera, ¿no?, muy antigua y con un campo abandonado y semi-abandonado, porque parece que han empezado a ponerlo al día, pero todo esto es un espacio de garroferas abandonadas, ¿no? ¿Cuál es la situación
La situación actual, bueno, la decadencia del algarrobo vino, como te comentaba antes, a partir del 1920, cuando empiezan a salir los primeros motores de explosión, y de ser el eje principal de la economía de estos pueblos, empezó a abandonarse progresivamente. Hay que destacar un suceso que hubo en 1956, hubo la gran helada que hubo aquí en Valencia. Se secaron muchos garroferales de la helada y hubieron muchos años que hasta que se volvieron a recuperar esas garroferas, porque empezaron a rebrotar y se formaron otra vez, hubo gente que lo pasó muy mal. Luego, pues eso, se fueron abandonando, se fueron cambiando los cultivos y luego a mediados de los 80, a principios de los 80, vino otra vez un repunte de la garrofera. Sobre todo era por el extracto de la semilla, del garrofín. ¿Esto de aquí? Del garrofín. De aquí se saca lo que se llama la goma del garrofín, que empezó a utilizarse para la alimentación como un espesante, estabilizante, bueno, tiene un montón de usos. El problema vino que empezaron a sacar los chinos el guar y la soja y fue sustituido por el garrofín. Entonces, para que nos aclaremos, está la garrofa, ¿no?, que es un producto. Esto es lo que se lo comían los animales. Sí. Y luego está dentro el garrofín, el garrofín la semilla, está dentro del garrofín. que es lo que es el espesante. El espesante. Incluso la NASA sacó un producto que era como una especie de plástico que lo utilizaba para sus misiones en el espacio. ¿Cuál es el futuro de la garrofa? Porque La situación actual, afortunadamente, está cambiando poco a poco, porque ya, bueno, como hay que decir, la garrofera es un alimento completamente ecológico, ¿no? Yo te podría decir que seguramente será el único cultivo que no necesita ningún tipo de tratamiento, ni fitosanitario, ni siquiera herbicida. Entonces es un producto ecológico que cada vez tiene más demanda, sobre todo en el centro de Europa, y se está utilizando para alimentación, en dietética, porque es un producto que el azúcar es muy sano para los diabéticos, que le sacan el extracto del pinitol, para los celíacos porque tampoco tiene gluten, para deportistas de alto rendimiento, para un montón de cosas. Y luego la pulpa también tiene un montón de fibra, también se utiliza. Entonces, aparte de los usos que tenía hasta el momento, pues se están sacando nuevos usos. También las formas de cultivo han cambiado. Ahora se ponen variedades que tienen más contenido en garrofín. Ya no tienen con tanta pulpa porque las variedades que habían antiguamente estaban hechas para consumo. Ese cambio vamos a perder, ¿no?, con los años, perderemos este paisaje, ¿no?, que tenemos aquí. Este paisaje, el marco de plantación es más ancho. Claro, el marco de plantación siempre ahora es más estrecho, también se ponen con regadío, también ya es mecanizado lo que es la cosecha. Bueno, está cambiando, tiene que ser rentable, si no es rentable, pues al final se perdería. Donde estamos lo tenemos que proteger, no solamente por la garrofa, no solamente por el garrofín, ¿no?, sino el valor medioambial es el paisaje que heredamos o el paisaje que... Claro, aparte del paisaje es el valor medioambiental que tienen los garroferales. Como hemos dicho antes de la biodiversidad. Claro, es un paisaje comparable en fondo y forma a las dehesas de encinas que hay en Andalucía o en Extremadura. Realmente son las dehesas del Mediterráneo. Yo traje unos vasos a pegar vuelta por aquí y me dijeron todos, esto parece que sea el roble, ellos tienen al Quercus robur allí y dice, el roble de nuestros... Claro, o los castaños, los otros de castaños, sí. Entonces son beneficiosos pues, por un montón de cosas, por ejemplo para los incendios forestales. Son cultivos que paran la discontinuidad del combustible y se atajan muchos incendios. Podemos decir, ¿no?, que si perdemos estas garroferas y perdemos el paisaje, estamos perdiendo la historia, ¿no?, como si se nos cayeran las piedras Exactamente, la historia, la muralla, ¿no?, cultura que rodea a este árbol. Y como te decía, el valor medioambiental es no solo los incendios forestales, también es lucha contra la erosión, porque tiene unas raíces muy potentes y como se plantaban en las zonas con suelos más esqueléticos, en las solanas, pues gracias a ellos están ahí aguantando lo que es el terreno. Y luego hay elementos como los ribazos de piedra en seco, que también van asociados al cultivo. Entonces, gracias a ellos tenemos suelo fértil, y ya no solo en las zonas agrícolas, sino en las zonas forestales también. En estas zonas que
A esos le podemos añadir también pues, elementos como son los setos linderos, que como sabemos aquí en la Comunidad Valenciana son todos minifundios, y lo que son los setos linderos, que son de especies vegetales silvestres, pues hacen de corredores verdes y son muy importantes para la flora y para la fauna. Estamos delante de un árbol considerable, ¿no? Es un árbol, tú lo has dicho que es un árbol monumental. Monumental será el monumento al árbol, ¿no? Estos árboles, me comentabas antes que hay que protegerlos. ¿Puedes explicar? Hay que protegerlos, lo primero, porque son los seres vivos más viejos que tenemos en la zona. Algunos de estos árboles pueden llegar a 500 años y son pues, comparables como cualquier edificación que pueda haber en nuestro pueblo. Seguramente no hay ninguna edificación que tenga tantos años como esto. Y al igual que nadie es importante. Claro, y al igual que nadie se le ocurriría tirar ninguna de esas edificaciones abajo, o pues tampoco se deberían de cortar estos árboles. Incluso si pues, estas edificaciones se podrían restaurar, pero si cortas un árbol, a ver cómo recuperas este patrimonio, ¿no? Entonces existe la ley de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana, que bueno, pues ahí se rige por unos parámetros, pues, que pueden ser culturales, sociales, o por las dimensiones del árbol. Este es un caso. Este es un caso, porque si pasas de 1,30 y un perímetro de 6 metros, pues ya se considera árbol monumental. Entonces, si perdemos un paisaje, ¿no? Perdemos la historia del paisaje, claro, y el elemento singular claro, del paisaje. Estamos perdiendo, nos estamos cargando la Torre Eiffel de Chiva, ¿no? Sí. Nosotros, a la asociación que yo pertenezco, que es la Plataforma para el Estudio y la Conservación de la Sierra de Chiva, que bueno, llevamos 20 años con temas medioambientales, una de las cosas que nos propusimos fue la conservación de estos árboles. Y hemos hecho varias historias de exposiciones. Y bueno, estamos un poco en eso, en conservar estos árboles. Hicimos un catálogo con un estudio de campo que nos acompañó una persona mayor, que gracias a él se pudo hacer un censo exhaustivo, que es el tío Juan Tarín Borig, el tío Juan Perejilo, el tío Perejilo que ya murió. Y se censaron 59 árboles. 59 así en Chiva que están dentro de la figura de singular o 500 años. Sí. Y bueno, pues esos árboles hay que declararlos. De momento estamos en contacto con el ayuntamiento, pero aún no se han declarado porque son de interés local. Entonces los tiene que declarar el propio ayuntamiento. Nosotros sí que nos pusimos en contacto con todos los propietarios, porque para hacer las exposiciones, pues claro, hay que pedir permiso para tomar las medidas para entrar en los campos. No podíamos entrar y fotografiar una cosa que no es tuya. Primero habrá que darlo a conocer, ¿no? Claro, claro. Hay que mostrar la importancia de eso. También aprovechamos y con pues, muchos de los propietarios nos contaron historias sobre el árbol, pues, cosas muy curiosas, ¿no? Como hay un árbol que ahí, según los historiadores, en las guerras carlistas ya se oficiaban misas debajo de esos árboles. Bueno, historias ahí para aburrir. Bueno, aquí estamos debajo de una garrofera, tú me has contado, ¿no? Que antes has dicho que los carlistas hacían misas, o en la época de los carlistas. O sea, son sitios de reunión, ¿no? Sitios de reunión, por sí, los grandes árboles. Sí, de reunión y bueno, también es un contexto especial, porque a la forma de cosechar también, pues la cuadrilla cuando estaba debajo del árbol, yo recuerdo pues las historias de la gente mayor, de que te contaba, las anécdotas, pues la verdad es que es un cultivo que es fatigoso, porque hay que trabajar, pero que se podía llevar bien, la armonía que había debajo del árbol. Digamos de que el paisaje que te hace un paisaje armonioso para poder compartir, ¿no? Sí. Entonces teníamos que la garrofera, la algarroba se la comen los animales, el garrofín que hemos visto, ¿no? Que también tenía una historia graciosa como origen de los quilates. Sí, desde los tiempos, bueno, el cultivo fue introducido por los fenicios, pero fueron los árabes quienes de forma masiva metieron el cultivo del algarrobo en la península. Y ellos le llamaban carruf, la garrofera se llama carruf y la garrofa kerat. Y de ahí viene la palabra quilate, que se pesaban en lo que era el oro y las piedras preciosas con lo que es la semilla de la garrofa, porque tiene un peso más o menos constante y era el peso con lo que se pesaba, el kerat, y viene la palabra. O sea, estamos en el origen, ¿no? Sí, de la riqueza aquí. También los egipcios utilizaban lo que te comentaba de la goma del garrofín
para la momificar, para las vendas, era el adhesivo de las momias. Y antes has comentado que esto ahora es de la gastronomía antigua, ¿no? Porque con esto se hacía harina para los humanos, siempre han comido. Y en épocas de hambre muchas familias han podido sobrevivir gracias a la garrofa. Gracias a la garrofa. Hay una nueva gastronomía, ¿no? Sí, ahora se ha introducido en la cocina, incluso en la alta cocina, que pues, cocineros de alto prestigio están metiéndolo en la cocina. Y bueno, pues aquí he traído algo para que lo podamos probar. Esto es una coca de garrofa, que parece que sea chocolate, pero es todo garrofa y lleva zanahoria y garrofa. Bueno, podemos probar, Hombre, ¿no? claro que lo vamos a probar. A ver, un cuchillo. Espera, vamos ahí. Ahí. Y tenemos algo para brindar también, ¿no? Yo he traído una cosa para brindar por aquello de unir paisajes. Toma. Trocito. Vale. La verdad que parece, ¿no? Parece chocolate. Chocolate, claro. Claro. Era el chocolate de antes, para los... Yo de pequeño comía. Pues yo te he traído la mistela, porque estos paisajes agrícolas, hay otro aquí, ¿no? Que es el moscatel, que también está perdido. Y ahora empiezo a recuperar, pero es parte de este paisaje. Está muy buena, ¿eh? No engarrofa nada. Nada. Bueno, pues vaya. Salud, libertad Salud. y por la garrofa, ¿no? Vale. Venga. Por vosotros. Salud.